Bienvenido, viajero de la noche, a El Pergamino Mágico. Esta noche vamos a viajar juntos, muy lejos, a las islas del sol naciente, a los templos de madera donde el incienso flota en el aire, a los bosques de bambú que susurran secretos antiguos, a los jardines donde cada piedra tiene un significado y cada flor cuenta una historia. He seleccionado cuentos antiguos que acompañan como una brisa suave, relatos que han viajado de voz en voz para traer calma al final del día. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? Me encantaría saber si me acompañas desde tu cama, desde un sofá acogedor o quizás desde algún rincón del mundo donde aún brilla el sol. Déjamelo en los comentarios. Cada mensaje es como una flor de cerezo que cae suavemente en mi camino. Deja que el pergamino mágico te lleve esta noche a Japón. La hormiga y el ruiseñor. Hace mucho tiempo, en las montañas del norte de Japón, donde los cedros crecen tan altos que parecen tocar las nubes, vivía una pequeña hormiga. Era una hormiga como cualquier otra, negra, brillante, con 6 patitas delgadas y antenas que se movían constantemente, tocando el mundo, leyendo el aire. No tenía nombre. Las hormigas no necesitan nombres, solo necesitan trabajar. Y esta hormiga trabajaba. Cada día, desde que el sol pintaba de rosa las cimas de las montañas, hasta que la luna brillaba fría sobre los pinos, la hormiga caminaba. Buscaba comida, un grano de arroz caído, una miga de mochi, una semilla perdida. Y cuando la encontraba, la cargaba sobre su espalda, aunque fuera 3 veces más grande que ella, y la llevaba de vuelta al hormiguero. Paso a paso, sin quejarse, sin detenerse. Porque eso es lo que hacen las hormigas. Trabajan, perseveran, sobreviven. Un día de primavera, cuando los cerezos estaban en flor y el aire olía a dulzura y promesas, la hormiga caminaba por el sendero que bordeaba un pequeño arroyo. El agua corría clara y fría, cantando sobre las piedras, y la hormiga, con cuidado, avanzaba por el borde, buscando algo, cualquier cosa que pudiera llevar a casa. Pero de repente, una ráfaga de viento, un viento travieso, juguetón, que bajó de la montaña sin avisar. Y la hormiga, tan pequeña, tan ligera, fue arrastrada. Cayó al agua. El arroyo que para ti o para mí sería apenas un paso, para ella era un océano furioso. La corriente la arrastró, la giró, la hundió. Sus patitas se agitaban desesperadamente, pero no servía de nada. El agua la llevaba, cada vez más lejos, cada vez más profundo. Y la hormiga pensó, este es mi final. Pero justo en ese momento, sobre el arroyo, posado en la rama baja de un cerezo, había un ruiseñor. Un huizo con plumas color verde olivo y un pecho pálido como la primera luz del alba. Era un pájaro pequeño, hermoso, conocido por su canto que anunciaba la primavera. El ruiseñor estaba descansando, con los ojos cerrados, disfrutando del sol en sus plumas. Pero cuando escuchó el minúsculo chapoteo, abrió un ojo y vio a la hormiga, luchando, ahogándose, desapareciendo. Otros pájaros tal vez no la habrían visto, otros tal vez no se habrían molestado. Después de todo, ¿qué es una hormiga para un pájaro? Nada. Menos que nada. Pero este ruiseñor tenía un corazón compasivo. Sin pensarlo 2 veces, arrancó una hoja del cerezo, una hoja pequeña, rosa y blanca, todavía cubierta de rocío, y la dejó caer. La hoja flotó suavemente, girando en el aire como una bailarina, y cayó justo delante de la hormiga. Con su último aliento de fuerza, la hormiga se aferró a la hoja. Sus patitas temblaban, su cuerpo estaba exhausto, pero se aferró. Y la hoja,
Como un pequeño bote, la llevó flotando hasta la orilla. La hormiga se arrastró fuera del agua, tosiendo, temblando, completamente empapada. Se quedó allí un momento, respirando, sintiendo la tierra sólida bajo sus patas. Estaba viva. Levantó la cabeza y miró hacia el cerezo. El ruiseñor seguía allí, observándola con sus ojos oscuros y brillantes. Y aunque la hormiga no podía hablar el idioma de los pájaros, y el pájaro no podía hablar el idioma de las hormigas, hubo un entendimiento. La hormiga inclinó su cabeza. Un gesto pequeño, una reverencia. «Gracias». Y el ruiseñor movió sus alas suavemente, como diciendo, «De nada, pequeña». Luego levantó vuelo, cantando, y se perdió entre los árboles. La hormiga lo vio irse. Y entonces, despacio, reanudó su camino de vuelta a casa. Pasaron las semanas. La primavera se transformó en verano, los cerezos perdieron sus flores y se llenaron de hojas verdes. El arroyo seguía cantando y la hormiga seguía trabajando. Había olvidado el incidente, o más bien lo guardaba en algún lugar profundo de su pequeño corazón, pero no pensaba en ello. Las hormigas no tienen tiempo para reflexionar, solo tienen tiempo para trabajar. Hasta que un día, la hormiga estaba cerca del borde del bosque, donde los humanos a veces venían. Había una pequeña casa allí, con un jardín cuidado y un camino de piedra. Y en ese jardín, la hormiga vio algo terrible. Un hombre, un cazador, con una red en las manos y una expresión concentrada en el rostro. Se movía despacio, sigilosamente, acercándose a un cerezo. Y en ese cerezo, cantando sin preocupación alguna, estaba el ruiseñor, el mismo ruiseñor que la había salvado. La hormiga lo supo de inmediato. Reconoció su canto, ese trino claro, melodioso, que parecía contener toda la alegría de la primavera. El cazador levantó la red. Lentamente, silenciosamente, estaba a punto de lanzarla. Y la hormiga sintió algo en su pecho, algo urgente, algo que le decía, «¡Haz algo!». Pero, ¿qué podía hacer una hormiga? Era tan pequeña, tan insignificante. El cazador era un gigante. Ni siquiera sabría que existía. Pero tenía que intentarlo. Sin pensarlo, la hormiga corrió. Corrió tan rápido como sus patitas podían llevarla. Corrió por la hierba, por las piedras, directo hacia el pie descalzo del cazador. Y entonces, mordió. Mordió con toda su fuerza. Clavó sus pequeñas mandíbulas en la piel del hombre. El cazador gritó, ¡ay! Saltó, sacudió el pie, la red cayó al suelo y el ruiseñor, asustado por el grito, levantó vuelo y se perdió entre los árboles. El cazador se miró el pie confundido. Vio la hormiga cayendo al suelo y la aplastó con rabia. La hormiga murió, pero mientras sus ojos se cerraban, mientras su pequeño cuerpo se rendía, alcanzó a escuchar algo. Un canto. Lejos entre los árboles, el ruiseñor cantaba. Cantaba libre, cantaba vivo. Y la hormiga, en su último pensamiento, sintió paz. Lo logré. Dicen que esa noche, el ruiseñor volvió al jardín, volvió al lugar donde la hormiga había caído, y cantó una canción tan hermosa, tan triste, tan llena de gratitud, que incluso la luna se detuvo a escuchar. Cantó por la hormiga que había dado su vida por él, por la criatura más pequeña que había hecho la diferencia más grande. Y desde entonces, dicen los ancianos de esas montañas, que cuando un ruiseñor canta en primavera, no solo anuncia la llegada de las flores, también recuerda que ningún acto de bondad, por pequeño que sea, se pierde jamás, que la gratitud es un círculo que siempre vuelve, y que a veces los más pequeños entre nosotros son los más valientes de todos.
La compasión no mide tamaños. Un acto de bondad, por pequeño que parezca, puede cambiar el mundo de alguien. Y cuando llega el momento, incluso el más pequeño puede devolver ese regalo con todo su corazón. Nunca subestimes el poder de hacer el bien, ni subestimes tu propia fuerza cuando se trata de ayudar a otro. El monje y el samurái del infierno. Hace muchos años, en un pequeño templo zen escondido entre las montañas de Japón, vivía un monje llamado Hakuin. Hakuin no era un monje ordinario. Era conocido en toda la región por su sabiduría profunda, por su serenidad inquebrantable, por esa luz tranquila que parecía emanar de él como el resplandor suave de una vela. La gente venía de lejos a hacerle preguntas. Campesinos, comerciantes, nobles, todos buscaban sus palabras. Y Hakuin los recibía a todos con la misma amabilidad, la misma paciencia infinita. Pero un día llegó alguien diferente. Era un samurái. No cualquier samurái. Era un guerrero temido en toda la provincia. Alto, musculoso, con cicatrices que contaban historias de batallas sangrientas. Llevaba 2 espadas en el cinturón, la katana larga y la wakizashi corta. Y sus ojos tenían esa dureza que solo se forja en años de matar o ser matado. Su nombre era Nobushige y había venido al templo con una pregunta. No tocó suavemente a la puerta. La empujó con fuerza, haciéndola golpear contra la pared. Entró con pasos pesados, resonantes, como si la tierra misma debiera apartarse a su paso. Hakuin estaba sentado en el suelo, meditando. Ni siquiera se movió cuando el samurái entró. Seguía allí, con las piernas cruzadas, las manos reposando suavemente sobre sus rodillas, los ojos cerrados, respirando. Nobushige se detuvo frente a él y esperó. 1, 2, 3 minutos pasaron y el monje seguía sin moverse. Finalmente, el samurái habló. Su voz era áspera, dura como el acero. «Monje». Hakuin abrió los ojos lentamente. Miró al guerrero con esa mirada tranquila, como un lago en calma. «Sí, amigo mío. ¿En qué puedo ayudarte?» El samurái frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que lo llamaran amigo. Estaba acostumbrado al miedo, al respeto nacido del terror. «He venido a hacerte una pregunta», dijo. «Una pregunta sobre el cielo y el infierno». Hakuin asintió suavemente. «Te escucho». Nobushige dio un paso adelante. Su mano descansó sobre la empuñadura de su espada. «Dime, monje, ¿existen el cielo y el infierno? Y si existen, ¿dónde están sus puertas?» Hakuin lo miró en silencio durante un largo momento. Y luego sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una sonrisa burlona, casi despectiva. «¿Tú?», dijo el monje, con voz suave pero mordaz. «¿Tú quieres saber sobre el cielo y el infierno?» El samurái parpadeó, sorprendido. «Sí, por eso he venido». Hakuin rió. Una risa corta, seca. «Mírate. Eres un bruto. Un animal con espadas. ¿Crees que alguien como tú puede comprender algo tan elevado como el cielo? ¿Crees que un asesino cubierto de sangre tiene derecho a preguntar sobre lo divino?
El rostro de Nobushige se puso rojo. Sus ojos se abrieron con furia. Nadie le hablaba así. Pero Hakuin continuó, implacable. Mírate la cara. Pareces un demonio. Tienes la inteligencia de un buey y la elegancia de un cerdo. ¿Qué maestro habría sido tan tonto como para entrenarte? ¿Qué mujer sería tan desesperada como para mirarte 2 veces? Cada palabra era una espada, cada frase una puñalada. ¿Y Nobushige? Nobushige sintió algo hirviendo dentro de él. Algo oscuro, caliente, incontrolable. La ira. Su mano se cerró sobre la empuñadura de su katana. La desenvainó con un sonido metálico, sibilante, que cortó el silencio del templo como un trueno. La hoja brilló bajo la luz tenue, afilada, letal, manchada con la sangre de 100 hombres. Levantó la espada sobre su cabeza. Sus músculos se tensaron, sus dientes rechinaron. Iba a partir al monje en 2. Iba a silenciar esa boca insolente para siempre. Y Hakuin lo miró a los ojos, sin miedo, sin moverse, y dijo con voz suave: Ahí están las puertas del infierno. Nobushige se quedó helado. La espada temblaba en sus manos, suspendida en el aire, y de repente comprendió. El infierno no era un lugar debajo de la tierra. No era un pozo de fuego donde los demonios te esperaban. El infierno era eso, esa furia ciega, esa ira que quemaba todo, esa pérdida total de control que te convertía en una bestia. El infierno estaba dentro de él, en ese momento, en ese instante de furia asesina. Las puertas del infierno se habían abierto en su propio corazón. Lentamente, muy lentamente, Nobushige bajó la espada. Sus manos temblaban, no de ira ahora, de otra cosa. Algo parecido a la vergüenza, al asombro, a la comprensión súbita. Envainó la katana. El sonido fue suave, casi reverente. Se arrodilló frente al monje y bajó la cabeza. Perdóname, maestro. He sido un tonto. ¿Y las lágrimas? Las lágrimas comenzaron a caer. Lágrimas que no había derramado en años, décadas quizá. Lágrimas de liberación. Hakuin sonrió, pero esta vez fue una sonrisa diferente. Cálida, compasiva, llena de luz. Se inclinó hacia adelante y puso suavemente su mano sobre la cabeza del samurái. Y ahí, susurró, ahí están las puertas del cielo. Nobushige se quedó helado. La espada temblaba en sus manos, suspendida en el aire. Y de repente, comprendió. El infierno no era un lugar debajo de la tierra. No era un pozo de fuego donde los demonios te esperaban. El infierno era eso, esa furia ciega, esa ira que quemaba todo, esa pérdida total de control que te convertía en una bestia. El infierno estaba dentro de él, en ese momento, en ese instante de furia asesina. Las puertas del infierno se habían abierto en su propio corazón. Lentamente, muy lentamente, Nobushige bajó la espada. Sus manos temblaban, no de ira ahora, de otra cosa. Algo parecido a la vergüenza, al asombro, a la comprensión súbita. Envainó la katana. El sonido fue suave, casi reverente. Se arrodilló frente al monje y bajó la cabeza. Perdóname, maestro. He sido un tonto. ¿Y las lágrimas? Las lágrimas comenzaron a caer. Lágrimas que no había derramado en años, décadas quizá. Lágrimas de liberación. Hakuin sonrió, pero esta vez fue una sonrisa diferente, cálida, compasiva, llena de luz. Se inclinó hacia adelante
y puso suavemente su mano sobre la cabeza del samurái. «Y ahí», susurró, «ahí están las puertas del cielo». Nobushige levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero también claros, como si hubiera despertado de un sueño largo y oscuro. «¿Esto es todo, maestro? ¿Es tan simple?» Hakuin asintió. «Tan simple y tan difícil como respirar. El infierno y el cielo no están lejos, no están en otro mundo. Están aquí, ahora, en cada momento, en cada respiración». Se sentó de nuevo en su posición de meditación. Cuando eliges la ira, el odio, la venganza, la crueldad, abres las puertas del infierno y te consumes, te quemas desde dentro, y todo lo que tocas se quema contigo. Hizo una pausa. Pero cuando eliges la compasión, la paciencia, el perdón, la comprensión, abres las puertas del cielo y te elevas, y todo lo que tocas se eleva contigo. Nobushige se quedó ahí, arrodillado, durante largo rato. Las palabras del monje resonaban en su mente como campanas de templo. Cada sílaba reverberaba, abriéndole espacios dentro de sí mismo que no sabía que existían. Finalmente, habló. «Maestro, ¿puedo quedarme aquí? ¿Puedo aprender de ti?» Hakuin negó suavemente con la cabeza. «No necesitas quedarte. Ya has aprendido lo más importante. Ahora ve, vive, y en cada momento, en cada respiración, recuerda, tú eliges qué puerta abrir». El samurái se levantó. Hizo una reverencia profunda, tan profunda que su frente casi tocó el suelo. «Gracias, maestro, por mostrarme el infierno y por mostrarme el cielo». Y se fue. Dicen que Nobushige cambió ese día. No dejó de ser samurái, no dejó de llevar sus espadas, pero algo dentro de él era diferente. Cuando los señores feudales lo llamaban para la guerra, él preguntaba, ¿es esta una guerra justa? Cuando alguien lo insultaba, respiraba hondo antes de responder. Cuando veía a un campesino en apuros, se detenía a ayudar. Y cuando sentían la ira levantándose dentro de él, porque la ira nunca desaparece del todo, solo aprendemos a reconocerla, se detenía, respiraba y recordaba. Las puertas del infierno, las puertas del cielo, yo elijo. Y Hakuin, en su templo, seguía meditando, seguía recibiendo visitantes, seguía enseñando a su manera, a veces con palabras suaves, a veces con palabras que cortaban como espadas, porque él sabía que cada persona necesita un tipo diferente de enseñanza y que a veces la compasión más grande es mostrarte tu propio infierno para que puedas elegir el cielo. El cielo y el infierno no son lugares a los que vamos después de morir, son estados que creamos aquí, ahora, con nuestras elecciones. La ira, el odio, el resentimiento, esas son las puertas del infierno. La paz, la compasión, el perdón, esas son las puertas del cielo. Y en cada momento, en cada respiración, tú eliges qué puerta abrir. Elige sabiamente. El espejo del alma. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea junto al mar, vivían dos personas que se amaban con la clase de amor que solo se ve una vez en la vida. Él se llamaba Matsuo. Era pescador, como su padre y el padre de su padre. Cada mañana salía al mar cuando el cielo aún estaba oscuro y regresaba al atardecer con las redes llenas. Tenía las manos ásperas y la piel curtida por el sol y la sal, pero su sonrisa era suave como la brisa de primavera. Ella se llamaba Kiyoko. Su nombre significaba niña pura, y era hermosa, no de esa belleza ostentosa que llama la atención,
sino de esa belleza tranquila que se revela poco a poco como la luna emergiendo entre nubes. Tejía kimonos de seda para las familias nobles de la región, y sus manos creaban patrones tan delicados que parecían pintados por los dioses. Se habían conocido de niños, habían crecido juntos, y cuando fueron lo suficientemente mayores, se casaron bajo los cerezos en flor, con solo sus familias como testigos y las olas del mar como música. No eran ricos. Su casa era pequeña, de madera y papel, con un jardín diminuto donde crecía un ciruelo. Pero eran felices. Tan felices que daba miedo. Porque la felicidad perfecta, ya sabes, a veces hace que los dioses volteen a mirarte. Pasaron los años. Matsuo seguía saliendo al mar cada mañana, Kiyoko seguía tejiendo bajo la luz suave que entraba por la ventana. Y por las noches se sentaban juntos a cenar arroz y pescado, hablando de cosas pequeñas, importantes, el color del cielo, el sabor del té, los sueños que habían tenido. No necesitaban mucho, se tenían el uno al otro. Pero un día Matsuo tuvo que hacer un viaje. El señor feudal de la región necesitaba pescado fresco para una celebración importante en la capital, y Matsuo, siendo el mejor pescador de la aldea, fue elegido para llevar la carga. Era un viaje largo, 10 días de camino, tal vez más. La mañana de su partida, Kiyoko preparó su equipaje en silencio. Le dobló la ropa con cuidado. Le preparó onigiri, bolas de arroz envueltas en alga, para el camino. Y cuando todo estuvo listo, lo acompañó hasta la puerta. «Volveré pronto», dijo Matsuo, tomando sus manos, «antes de que te des cuenta». Kiyoko asintió, pero sus ojos estaban húmedos. «Te esperaré, como siempre». Matsuo la besó en la frente y se fue. Matsuo caminó durante días. Cruzó montañas y valles, bosques de bambú y campos de arroz. Y en el camino pasó por una pequeña ciudad que nunca había visitado antes. Era día de mercado. Las calles estaban llenas de vendedores gritando sus productos, de niños corriendo, de colores y olores y vida. Y en un puesto, entre sedas y cerámicas, Matsuo vio algo que lo detuvo en seco. Un espejo. No era un espejo ordinario. Era pequeño, del tamaño de su palma, con un marco de bronce decorado con flores de ciruelo. Y cuando la luz lo tocaba, brillaba como si tuviera luz propia. Matsuo nunca había visto un espejo. En su aldea no lo sabía. La gente se miraba en los pozos, en los cuencos de agua, en los ojos de los que amaban. «¿Cuánto cuesta?», preguntó al vendedor. El vendedor le dijo un precio. Era caro, demasiado caro. Pero Matsuo pensó en Kiyoko. Pensó en cuánto tiempo había estado fuera. Pensó en cuánto la extrañaba. Y compró el espejo. Cuando finalmente regresó a casa, después de 2 semanas de viaje, Kiyoko corrió a sus brazos. Lo abrazó tan fuerte que él casi no podía respirar. Y Matsuo rió, feliz, sintiendo que al fin estaba completo de nuevo. «Te traje algo», dijo, sacando el espejo de su equipaje. Se lo dio, y Kiyoko lo tomó, curiosa. «¿Qué es?» «Un espejo. Dicen que muestre tu rostro. Míralo». Kiyoko levantó el espejo, y por primera vez en su vida, se vio a sí misma. Se quedó sin aliento. Vio sus ojos oscuros, sus labios delicados, el cabello negro recogido en un moño simple, las pequeñas arrugas que habían comenzado a aparecer en las comillas de su sonrisa. ¿Esta soy yo?», susurró. Matsuo asintió, sonriendo. «Hermosa, ¿verdad?». Kiyoko no podía dejar de mirar. Era como conocerse por primera vez, como ver a una extraña que al mismo tiempo era completamente familiar. «Gracias», susurró, con lágrimas en los ojos. «Es el regalo más hermoso que me han dado».
y guardó el espejo en una pequeña caja de madera junto a sus cosas más preciadas. Los días pasaron, las semanas, los meses, y Kiyoko, cada mañana, después de que Matsuo se fuera al mar, sacaba el espejo, lo miraba, se peinaba frente a él, se sonreía a sí misma. Era su pequeño ritual, su momento privado. Pero un día Matsuo notó algo extraño. Kiyoko estaba más callada que de costumbre. Comía poco, sonreía menos, y a veces cuando pensaba que él no miraba, la veía tocándose el rostro con expresión preocupada. ¿Estás bien?, le preguntó una noche. Kiyoko asintió rápidamente. Sí, estoy bien. Pero no lo estaba, porque Kiyoko había descubierto algo terrible. Cada mañana cuando se miraba al espejo, veía algo diferente. Una nueva arruga, una cana, la piel un poco menos tersa, los ojos un poco más cansados. Estaba envejeciendo, y por primera vez en su vida, era consciente de ello. Antes del espejo, nunca había pensado en su rostro, nunca se había preocupado por su belleza. Simplemente era. Pero ahora cada día, el espejo le mostraba el paso del tiempo. Implacable, inevitable. Y tenía miedo. Miedo de que Matsuo dejara de amarla. Miedo de que un día la mirara y viera a una anciana. Miedo de perder lo único que creía que tenía valor, su juventud. Dejó de mirarse al espejo con alegría. Ahora lo miraba con angustia, con dolor. El regalo más hermoso se había convertido en su tormento. Matsuo lo notó. Claro que lo notó. Veía a su esposa adelgazar. Veía las ojeras bajo sus ojos. Veía cómo se apartaba cuando él intentaba abrazarla, como si tuviera vergüenza de sí misma. Y no entendía por qué. Hasta que una noche, mientras ella dormía, vio la caja de madera abierta y el espejo dentro, brillando suavemente bajo la luz de la luna. Lo tomó y lo miró. Y vio su propio rostro. Envejecido también. Arrugas profundas alrededor de los ojos, canas en la barba, la piel curtida, manchada por el sol. Y comprendió. A la mañana siguiente, antes de irse al mar, Matsuo despertó a Kiyoko suavemente. «Ven conmigo», dijo. Ella lo siguió, confundida, hasta el jardín. El ciruelo estaba floreciendo. Las flores blancas llenaban el aire de perfume. Matsuo se arrodilló junto al pequeño estanque que había ahí, un estanque tranquilo, con agua clara como el cristal. «Mírate». Kiyoko se inclinó y vio su reflejo en el agua. Vio lo que el espejo le había mostrado: las arrugas, las canas, el paso del tiempo. Pero también vio algo más. Vio las flores del ciruelo reflejadas junto a su rostro. Vio las nubes moviéndose suavemente. Vio a Matsuo, arrodillado a su lado, también reflejado, también envejecido. Y comprendió. «El espejo», dijo Matsuo suavemente, «te muestra solo una cosa: tu rostro. Pero el agua te muestra todo. El cielo, los árboles, a mí.
Te muestra que no estás sola en el tiempo, que todos envejecemos, que todos cambiamos, juntos. Tomó su mano. Cuando te miro no veo arrugas. Veo las sonrisas que las crearon. No veo canas. Veo los años que hemos compartido. No veo el paso del tiempo. Veo el tiempo que nos queda. Juntos. Los ojos de Kiyoko se llenaron de lágrimas. «He sido una tonta», susurró. «No. Has sido humana. El espejo te mostró una verdad, pero no la verdad completa. Ese día, Kiyoko tomó el espejo. Lo miró una última vez, y luego, con cuidado, lo envolvió en seda y lo guardó en el fondo de un baúl. No lo destruyó, pero tampoco volvió a mirarlo, porque comprendió que la belleza no está en el rostro que envejece, está en el amor que no envejece, en las manos que se toman, en las miradas que se encuentran, en los momentos compartidos. Matsuo y Kiyoko vivieron muchos años más. Envejecieron juntos. Sus rostros se llenaron de arrugas, sus cuerpos se encorvaron, sus pasos se hicieron más lentos. Pero cada noche se sentaban juntos bajo el ciruelo y se miraban. No en espejos, no en reflejos. Se miraban a los ojos. Y allí, en esos ojos que los conocían mejor que nada en el mundo, se veían hermosos, siempre hermosos. Cuando Kiyoko murió, anciana y en paz, con Matsuo sosteniendo su mano, sus últimas palabras fueron: «Gracias por enseñarme a mirar más allá del espejo». Y Matsuo, llorando, susurró: «Gracias por dejarme mirarte toda una vida». Después del funeral, Matsuo encontró el espejo en el baúl. Lo tomó, y esta vez, al mirarlo, no vio solo su rostro viejo y cansado. Vio el reflejo de todos los años compartidos, de todas las mañanas despertando juntos, de todas las noches durmiendo juntos. Y sonrió, porque comprendió que el espejo no había sido una maldición, había sido una lección. El apego a nuestra apariencia, a nuestra juventud, a lo que el mundo ve en nosotros, puede convertirse en una prisión. Pero el verdadero amor no mira la superficie, mira el alma. Y el alma no envejece, solo se profundiza, solo se vuelve más hermosa con el tiempo. No tengas miedo del paso del tiempo, acéptalo, porque cada arruga es una sonrisa guardada, cada cana es una historia vivida, y el amor verdadero ve la belleza en todo eso. El pintor de gatos. Hace mucho tiempo, en una aldea pequeña rodeada de montañas, vivía una familia de campesinos. No eran ricos ni pobres, simplemente eran. Trabajaban la tierra, cosechaban arroz y vivían en paz. Tenían varios hijos, fuertes, sanos, trabajadores. Todos ayudaban en los campos desde que eran lo suficientemente grandes para sostener una azada. Todos, excepto el menor. El menor se llamaba Yoshio, y Yoshio era diferente. Era pequeño para su edad, delgado, frágil. Sus manos eran demasiado débiles para cargar los sacos de arroz, sus piernas demasiado delicadas para trabajar todo el día bajo el sol.
Y peor aún, no le interesaba. Yoshio no quería trabajar en los campos. No quería aprender a pescar. No quería hacer lo que todos los demás hacían. Lo único que Yoshio quería hacer era pintar gatos. Desde que era muy pequeño, dibujaba gatos por todas partes, con un palito en la tierra, con carbón en las paredes, con tinta cuando conseguía un poco. Gatos durmiendo, gatos jugando, gatos cazando ratones, gatos sentados al sol con los ojos entrecerrados. Los dibujaba con tal detalle, con tal amor, que parecían a punto de maullar y saltar de la pared. Su padre lo miraba con preocupación. «Hijo, tienes que aprender a trabajar. No puedes vivir dibujando gatos toda tu vida». Pero Yoshio solo asentía distraídamente y seguía pintando. Su madre suspiraba. «¿Qué será de él cuando seamos viejos? ¿Quién lo cuidará?». Finalmente, los padres tomaron una decisión. Si Yoshio no servía para el trabajo de la tierra, tal vez serviría para el trabajo del espíritu. Lo llevarían al templo. Lo dejarían con los monjes. Tal vez ahí, en la disciplina y el silencio, encontraría su camino. Así que una mañana, con el corazón pesado, llevaron a Yoshio al templo más cercano. Era un templo hermoso, antiguo, con jardines cuidados y un gran salón de meditación. El monje principal, un hombre mayor con una barba larga y blanca, los recibió. ¿Quieren que el niño se quede aquí? Sí, maestro. Por favor, enséñele. Haga de él un buen monje. El monje miró a Yoshio, y Yoshio lo miró de vuelta con esos ojos grandes, soñadores. «Está bien», dijo el monje. «Se quedará». Al principio todo fue bien. Yoshio barría el templo, encendía el incienso, se sentaba a meditar con los otros novicios, pero no podía evitarlo. Cada vez que veía una pared blanca, limpia, vacía, sus dedos comenzaban a picar. Su mente comenzaba a imaginar y dibujaba. Gatos, siempre gatos. Los dibujaba en los pasillos, en las puertas, en los paneles de papel. Pequeños gatos elegantes con ojos almendrados, grandes gatos feroces con garras extendidas. Los otros monjes se quejaban. «Está arruinando el templo. No respeta nada». El monje principal llamó a Yoshio a su habitación. «Siéntate», dijo con voz seria. Yoshio se sentó, con la cabeza baja. «Yoshio, tienes un don. Tus dibujos son extraordinarios. Pero un templo no es lugar para un artista. Un templo necesita disciplina, necesita obediencia. Y tú tienes un espíritu que no puede ser contenido entre estas paredes». El monje suspiró. «Debes irte». Yoshio sintió que el mundo se derrumbaba. «¿A dónde iré, maestro? Mi familia no me quiere y yo no sé hacer nada más que pintar gatos». El monje puso una mano sobre su hombro. «Entonces, pinta gatos. Pero recuerda esto, evita los lugares grandes por la noche. Quédate siempre en los espacios pequeños». Yoshio no entendió, pero asintió. Y esa misma tarde, con solo una pequeña bolsa de arroz y sus pinceles, se fue del templo. Caminó durante horas. No sabía a dónde ir. No tenía hogar. No tenía propósito. Cuando el sol comenzó a ponerse, se encontró frente a otro templo. Un templo más grande que el anterior. Mucho más grande. Pero estaba vacío. Abandonado. Las puertas colgaban de sus goznes. Las ventanas estaban rotas. Las telarañas cubrían las esquinas. Yoshio se acercó con cautela. «¿Hola?», llamó.
Solo el eco de su voz respondió. Entró. El salón principal era enorme, vasto. Las columnas se elevaban como árboles. El techo se perdía en las sombras. Yoshio sintió un escalofrío, pero estaba cansado y tenía hambre, y no tenía otro lugar a donde ir. Pasaré la noche aquí y mañana seguiré buscando. Se sentó en una esquina y comió un poco de arroz. Luego, mientras esperaba que llegara el sueño, sus ojos recorrieron las paredes. Estaban vacías, blancas, tentadoras. Y antes de darse cuenta, había sacado sus pinceles y su tinta. Y comenzó a pintar. Pintó gatos. Docenas de gatos. De todos los tamaños. Algunos pequeños y juguetones, otros grandes y majestuosos. Algunos dormidos, otros alerta, con los ojos bien abiertos. Los pintó en las paredes, en los paneles, en las puertas corredizas. Hasta que la noche cayó completamente, y entonces recordó las palabras del monje. Evita los lugares grandes por la noche. Quédate siempre en los espacios pequeños. Miró a su alrededor. El salón era enorme, demasiado grande. Un miedo frío se apoderó de él. Rápidamente buscó un lugar pequeño. Encontró un armario lateral, apenas lo suficientemente grande para que cupiera. Se metió dentro, cerró la puerta y esperó. En la oscuridad del armario, Yoshio escuchó. Al principio nada, solo el silencio, pero luego pasos pesados, lentos, arrastrándose por el suelo de madera, y una respiración profunda, áspera, como el viento pasando por una caverna. Yoshio contuvo el aliento. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. Y entonces escuchó una voz grave, monstruosa. ¿Quién se atreve a entrar en mi templo? Era un yokai, un demonio, una criatura que había tomado el templo como su guarida y había espantado a todos los monjes. Yoshio apretó los ojos cerrados, rezó a todos los dioses que conocía, y entonces escuchó algo más. Maullidos. Decenas de maullidos, agudos, feroces, llenos de furia. Y luego, el sonido de una batalla. Garras rasguñando, dientes mordiendo, el rugido del demonio. Los gritos de guerra de gatos. La pelea duró toda la noche. El armario temblaba, el suelo se sacudía. Yoshio se tapó los oídos y lloró en silencio, hasta que, justo antes del amanecer, todo quedó en silencio. Yoshio esperó. Esperó mucho tiempo, hasta que los primeros rayos del sol se filtraron por las rendijas del armario. Lentamente, muy lentamente, abrió la puerta, y lo que vio lo dejó sin aliento. El salón estaba destruido. Había marcas de garras por todas partes. Manchas de sangre negra, espesa, que olía a azufre, y en el centro del salón, el cuerpo del demonio. Era enorme, peludo, con colmillos como dagas, pero estaba muerto, completamente muerto. Y alrededor de él, los gatos. Los gatos que Yoshio había pintado en las paredes. Pero ahora sus bocas estaban manchadas de sangre negra. Sus garras brillaban húmedas. Sus ojos pintados parecían mirar a Yoshio con satisfacción. Habían cobrado vida. Habían luchado por él.
habían matado al demonio. Yoshio cayó de rodillas. Miró a los gatos y los gatos lo miraron de vuelta. Y luego, lentamente, volvieron a ser solo pintura, solo tinta sobre papel, inmóviles, eternos. Pero Yoshio sabía la verdad. Sus gatos no eran solo dibujos, eran protectores. Eran guerreros. Eran reales. La noticia se extendió rápidamente. El templo había sido liberado. El demonio estaba muerto. Y un niño pequeño, un pintor de gatos, era el responsable. Los monjes regresaron, limpiaron el templo, pero se negaron a borrar los gatos de las paredes. Son sagrados, dijeron. Nos protegen. Yoshio fue invitado a quedarse. Le dieron un taller, materiales, respeto. Y pasó el resto de su vida pintando. No solo gatos, pero siempre, incluyendo gatos en sus obras. Porque ahora sabía la verdad. Lo que otros veían como una debilidad, su incapacidad para trabajar en los campos, su obsesión extraña, era en realidad su mayor fortaleza, su don, su propósito. Y dicen que todavía hoy, en ese templo, los gatos pintados vigilan, y si alguna vez un espíritu maligno se acerca, cobran vida de nuevo y luchan. Porque los gatos de Yoshio nunca duermen del todo. Siempre están observando. Siempre están listos. Siempre están vivos. Lo que otros ven como tu debilidad puede ser tu mayor fortaleza. No trates de ser lo que no eres. No te disculpes por lo que amas hacer, porque cuando sigues tu verdadera naturaleza, cuando honras tu don, incluso si parece extraño o inútil, el universo conspira para ayudarte. Y lo que creas con amor, cobra vida. La campana del templo hundido. Hace muchísimo tiempo, en una aldea costera del sur de Japón, había un templo hermoso construido en lo alto de un acantilado. Desde allí, los monjes podían ver el océano entero. El mar se extendía infinito, azul, profundo durante el día, plateado bajo la luna. Y cada mañana y cada atardecer, los monjes tocaban la gran campana del templo. Era una campana magnífica, de bronce puro, tan grande que 3 hombres no podían abrazarla. Su sonido era indescriptible, profundo, resonante, un sonido que parecía venir del centro mismo de la tierra y elevarse hasta tocar el cielo. Cuando la campana sonaba, toda la aldea se detenía, los pescadores en sus botes, las mujeres lavando ropa en el río, los niños jugando en las calles. Todos se detenían, cerraban los ojos y escuchaban. Porque ese sonido traía paz, traía claridad, traía la sensación de que, sin importar cuán difícil fuera la vida, había algo eterno, algo sagrado, que permanecía. Pero como todas las cosas buenas, también había quienes la codiciaban. Un día, un señor feudal de una provincia lejana visitó la aldea. Escuchó la campana, y cuando escuchó su sonido, algo oscuro se despertó en su pecho. Envidia, deseo. «Quiero esa campana», le dijo al abad del templo. «Nómbrala a tu precio, la compraré». El abad negó suavemente con la cabeza. «La campana no está en venta, señor. Es un regalo de nuestros antepasados. Pertenece al templo, pertenece a la aldea, pertenece a todos». El rostro del señor feudal se oscureció. «Todo tiene un precio, no esta campana».
El señor feudal se fue furioso, pero no olvidó. Semanas después regresó, pero esta vez no pidió, ordenó. Traía soldados, docenas de ellos, armados, peligrosos. «Dame la campana», dijo, «o quemaré el templo hasta los cimientos». Los monjes se miraron entre sí, aterrorizados. El abad era viejo, no podía luchar. Ninguno de ellos podía. Con el corazón roto, asintieron. Los soldados entraron al templo, amarraron cuerdas alrededor de la campana y comenzaron a tirar, empujar, intentar moverla. Pero la campana era pesada, increíblemente pesada. Trabajaron durante horas y finalmente, usando poleas y la fuerza de 20 hombres, lograron levantarla y comenzar a bajarla por el acantilado hacia un bote que esperaba en la playa. Pero había alguien más observando. Una mujer joven de la aldea. Se llamaba Okiku. Okiku había crecido escuchando esa campana. Cuando era niña y tenía pesadillas, el sonido de la campana la calmaba. Cuando su madre murió, el sonido de la campana la consoló. Cuando se enamoró, cuando se casó, cuando dio a luz a su hijo, la campana había estado allí, marcando cada momento importante de su vida. Y ahora se la estaban llevando. Okiku corrió hacia los soldados. «¡Deténganse!», gritó. «No pueden llevársela, es nuestra, pertenece a la aldea». Los soldados se rieron. «Apártate, mujer, o te haremos a un lado». Pero Okiku no se apartó. Se plantó frente a ellos, con los brazos extendidos. «No la tocarán». Un soldado la empujó. Ella cayó, pero se levantó de nuevo. «No la tocarán». Otro soldado desenvainó su espada. «Última advertencia». Okiku miró a la campana, miró el mar y tomó una decisión. Si no podía detenerlos, al menos iría con ella. Corrió. Corrió hacia la campana mientras los soldados la bajaban por el acantilado, y justo cuando llegaba al borde, cuando los hombres tiraban de las cuerdas, se lanzó. Se aferró a la campana. «¡Qué demonios!», gritaron los soldados. Intentaron alcanzarla, pero el peso extra fue demasiado. Las cuerdas se tensaron, se estiraron y se rompieron. La campana cayó, y Okiku cayó con ella. Cayeron juntas por el acantilado, girando en el aire, brillando bajo el sol, y se hundieron en el mar con un splash enorme, profundo. Las olas se cerraron sobre ellas y desaparecieron. Los soldados se quedaron allí congelados, mirando el mar. El señor feudal llegó corriendo. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi campana?» Se hundió, señor, y la mujer se hundió con ella». El señor feudal gritó de furia. Ordenó a buzos que bajaran, pero el mar allí era profundo, muy profundo y oscuro, y las corrientes eran traicioneras. Los buzos bajaron una y otra vez, pero nunca encontraron la campana. Era como si el océano se la hubiera tragado, como si el mar mismo la hubiera reclamado. Esa noche, el señor feudal y sus hombres se fueron, y la aldea lloró. Lloraron por Okiku, lloraron por la campana, lloraron por la pérdida de algo sagrado. El templo se quedó en silencio. Los monjes ya no podían tocar la campana en las mañanas ni en los atardeceres. ¿Y la aldea? La aldea se sentía vacía. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder.
Una noche, cuando la luna estaba llena y el mar estaba en calma, un pescador que regresaba tarde escuchó algo. Un sonido, distante, suave, pero inconfundible. El sonido de una campana. Se detuvo en su bote, con el corazón latiéndole fuerte, y escuchó. Sí, allí estaba. Venía de debajo del agua, profundo, resonante, hermoso. Corrió de vuelta a la aldea. ¡La campana! ¡Escuché la campana! La gente pensó que estaba loco, pero la noche siguiente, otros también la escucharon. Y la siguiente, y la siguiente. Siempre en las noches de luna llena, siempre cuando el mar estaba en calma. El sonido de la campana subía desde las profundidades, como si Okiku, allá abajo en el fondo del océano, la estuviera tocando. Tocándola para que la aldea supiera que todavía estaba allí, que todavía los protegía, que el sacrificio no había sido en vano. Los monjes bajaron a la playa, se arrodillaron en la arena y escucharon. Y sí, ahí estaba, clara como el cristal. La campana sonaba bajo el agua. El abad lloró. Okiku no murió en vano, susurró. Se convirtió en guardiana, se convirtió en el espíritu de la campana. Y ahora toca para nosotros desde el otro lado. Desde ese día, cada noche de luna llena, los aldeanos bajaban a la playa, se sentaban en silencio y escuchaban. Y la campana sonaba, suave, constante, eterna. Pasaron los años, las décadas, los siglos. La aldea cambió. Crecieron casas nuevas. Llegaron personas nuevas. El mundo moderno llegó con sus luces y su ruido. Pero la campana seguía sonando. Y aquellos que tenían oídos para escuchar, aquellos que se detenían en las noches de luna llena, aquellos que se sentaban en silencio junto al mar, todavía podían oírla. Dicen que si vas a esa playa hoy, si esperas a que llegue la luna llena, si te sientas en la arena y cierras los ojos, todavía puedes escucharla. La campana del templo hundido, tocando en las profundidades, tocando para recordarnos que algunos sacrificios nunca se olvidan, que algunos ecos nunca mueren, que el amor, el verdadero amor por algo sagrado, trasciende incluso la muerte. Y si escuchas con atención, si escuchas con el corazón y no solo con los oídos, puedes escuchar también la voz de Okiku susurrando entre las olas. Estoy aquí. Siempre estaré aquí, protegiéndolos, recordándoles, tocando la campana para que nunca olviden lo que es sagrado. Los pescadores de esa aldea, cuando salen al mar, todavía hacen una reverencia hacia el lugar donde se hundió la campana. Las madres, cuando arrullan a sus bebés, les cantan sobre Okiku y su sacrificio. Y los ancianos, cuando se sientan al atardecer a ver el mar, cierran los ojos y escuchan, porque saben que más allá del ruido del mundo, más allá del caos y la prisa, hay un sonido que permanece, profundo, constante, eterno. El sonido de una campana que nunca dejó de tocar. El sonido de un amor que nunca dejó de proteger. El sonido de un sacrificio que se convirtió en algo inmortal. A veces, lo que damos con amor nunca se pierde. Se transforma, se convierte en algo eterno. El sacrificio hecho desde el corazón por algo que amamos, por algo que creemos sagrado, ese sacrificio resuena para siempre, como una campana bajo el agua, como un eco que nunca muere, como una promesa que el universo guarda. No tengas miedo de dar
No tengas miedo de proteger lo que amas, porque esos actos se convierten en leyenda, se convierten en canciones, se convierten en la música que el mundo necesita escuchar. Respira hondo. Deja que el silencio te envuelva como la niebla suave de la mañana en un jardín zen. Esta noche hemos viajado juntos por las islas del sol naciente. Hemos caminado por templos antiguos, por bosques de bambú, por playas donde las olas susurran secretos milenarios. Hemos escuchado las voces del Japón ancestral y descubierto que hablan directamente a nuestro corazón. La pequeña hormiga nos enseñó que la compasión no mide tamaños, que un gesto de bondad, por minúsculo que parezca, puede cambiar el mundo de alguien, y que cuando llega el momento de devolver ese amor, incluso el más pequeño puede convertirse en el más valiente. Nos recordó que el círculo de la gratitud siempre se cierra de maneras que nunca podemos predecir. El samurái Nobushige nos mostró algo profundo y urgente, que el cielo y el infierno no están lejos, están aquí, ahora, en cada elección que hacemos. Que la ira puede abrir las puertas del infierno en un instante, pero que la comprensión, el perdón, la paz, esas abren las puertas del cielo. Y que en cada momento, en cada respiración, nosotros elegimos qué puerta cruzar. Matsuo y Kiyoke nos entregaron una lección hermosa y dolorosa sobre el apego y el amor verdadero. Que mirar solo la superficie, solo lo que envejece y cambia, puede convertirse en tormento. Pero que cuando miramos más profundo, cuando vemos el alma que no envejece, el amor que se profundeza con el tiempo, entonces encontramos la verdadera belleza, la que nunca se desvanece. El pequeño Yokizo, el pintor de gatos, nos recordó que lo que otros ven como debilidad puede ser nuestra mayor fortaleza, que no debemos disculparnos por lo que amamos, por lo que somos. Porque cuando honramos nuestra verdadera naturaleza, cuando seguimos nuestro don, aunque parezca extraño o inútil, el universo conspira para ayudarnos. Y lo que creamos con amor cobra vida de maneras mágicas. Y Okiku nos dio el regalo más profundo de esta noche. Nos enseñó que algunos sacrificios nunca mueren. Que cuando damos algo con amor verdadero, por proteger lo que es sagrado, ese acto resuena para siempre, como una campana bajo el agua, como un eco eterno que atraviesa el tiempo. Nos mostró que el amor verdadero trasciende incluso la muerte. Todas estas historias vienen de tierras lejanas, de tiempos lejanos, pero hablan de cosas que nunca cambian, que están escritas en el corazón humano sin importar dónde o cuándo vivamos. La bondad, el autocontrol, el amor que mira más allá de la superficie, el valor de ser auténtico, el sacrificio sagrado. Hablan de ti, de mí, de todos nosotros. Porque todos somos como la hormiga, pequeños pero capaces de gran valor. Todos tenemos un samurái dentro, luchando entre el cielo y el infierno de nuestras emociones. Todos nos miramos al espejo y olvidamos mirar más profundo. Todos tenemos dones que el mundo no siempre comprende. Y todos, de alguna manera, estamos llamados a proteger algo sagrado. Esta noche, aquí, ahora, mientras la luna brilla sobre las olas y el bambú susurra en el viento, estás a salvo, estás en paz, y las historias te acompañan como antiguos guardianes que velan tu sueño. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Respira lento, como las olas del mar, inhalando paz, exhalando preocupación. Siente tu cuerpo hundiéndose en el descanso como si fueras una hoja que cae suavemente sobre un estanque tranquilo. Imagina que eres como la hormiga, pequeño pero valiente,
sabiendo que tu bondad importa. O como el samurái, eligiendo conscientemente abrir las puertas del cielo con cada respiración. O como Kiyoko, aprendiendo a ver más allá del reflejo, encontrando la belleza en lo que permanece. O como Yoshio, honrando tu don, pintando tu verdad en las paredes del mundo. O como Kiku, sabiendo que lo que das con amor nunca se pierde, solo se transforma en algo eterno. Tu corazón es más fuerte de lo que crees. Tu bondad resuena más lejos de lo que imaginas. Tu amor trasciende más allá de lo que puedes ver. Y esta noche puedes descansar. Porque has hecho suficiente. Has sido suficiente. Eres suficiente. Gracias por acompañarme esta noche en el Pergamino Mágico. Gracias por dejarme entrar en tu espacio sagrado, en ese momento precioso entre el día y la noche, cuando el mundo se aquieta y el alma se abre. Gracias por confiarme tu descanso, tu paz, tu tiempo. Si aún estás despierto, si estas palabras te llegan, te invito a suscribirte. Cada semana abriremos juntos un nuevo pergamino. Viajaremos a nuevas tierras. Conoceremos nuevas historias. Descubriremos nuevas enseñanzas. Cada semana, un refugio de paz. Cada semana, un viaje del alma. Déjame un comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas esta noche. Cuéntame qué historia tocó tu corazón más profundo. Cuéntame si escuchaste la campana bajo el agua. Cada mensaje es como una flor de cerezo que llega hasta mí, hermosa y delicada, y me recuerda por qué hago esto. Y si ya estás dormido, si te has ido mientras yo hablaba, si mi voz se ha convertido en parte de tus sueños, si ahora navegas por el reino del descanso, entonces mi trabajo está completo y mi corazón está lleno de gratitud. Que tus sueños sean suaves como los pétalos de cerezo cayendo en primavera. Que tu descanso sea profundo como el océano que guarda la campana sagrada. Que tu corazón sea ligero como el canto del ruiseñor al amanecer. Que tus preocupaciones se disuelvan como la niebla matinal en las montañas. Y que mañana despiertes renovado, como el bambú que se dobla pero nunca se rompe, fuerte y flexible, listo para un nuevo día. Buenas noches, querido viajero del alma. Hasta que volvamos a encontrarnos bajo las estrellas, que el pergamino te guarde, que las historias te protejan, que los espíritus antiguos velen tu sueño, que los gatos pintados vigilen tu descanso y que la campana suene suavemente en tus sueños y que duermas en la paz más profunda. El pergamino mágico se cierra con reverencia. Sus páginas descansan como lotos sobre el agua. Y tú también. Descansa bien, alma viajera. Las historias te esperarán aquí, siempre que las necesites. Sayonara, hasta nuestro próximo encuentro. Duerme en paz.